todos. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros otro jueves de retina, esta vez auspiciado por el Laboratorio Bayer. Y lo que vamos a tratar de tocar es el tema de actualización en degeneración macular relacionada a la edad húmeda, más allá de las 12 semanas. Y eso es fundamental porque tenemos que cambiar el concepto de que son 3 aplicaciones y se cura. Entonces vamos a ver cómo hay que manejarlo y cómo hay que diagnosticarlo y seguir tratándolo y cómo dejar el tratamiento. Para esto tenemos 3 expertos, el doctor Lucas Adamo, la doctora Camila Chaleol y el doctor Andrés Lasabe, y los panelistas que nos van a acompañar es el doctor Santiago Castro Feijó, el doctor Carlos Sciolitte y Ezequiel Fernández Sazo. Muchas gracias a todos por compartir, vamos a tratar de optimizar el tiempo, así que vamos a hacer en el orden que está previsto. Doctor Lucas Adamo, por favor. Buenas tardes. Vamos a empezar con la presentación. Gracias por la invitación. Bueno, me tocó hablar, se escucha ahí, ¿no? Me tocó hablar de mecanismo de acción y la seguridad de la aflibercept. Bueno, el aflibercept es característicamente una molécula antifactor de proliferación derivado endotelo vascular, especialmente diseñada. Esta molécula tiene características especiales, está hecha específicamente para bloquear justamente los factores derivados que generan la vascularización. Como se ve un dímero acá de VEGF, se une al complejo de VEGF, anti-VEGF, que es aquí en este caso el aflibercept. Es una proteína de fusión recombinante formada por 2 porciones de cada lado de receptor de VEGF, tanto 2 como 1, y con 2 dominios que tiene el dominio de fragmento FC, la fracción constante de la inmunoglobulina G1 humana. En cuanto a lo importante de esta partícula es que actúa como un decodificador soluble del receptor de VEGF. Entonces se une tanto al VEGF-A como al factor de crecimiento derivado de la placenta con mayor afinidad que los receptores nativos. Forma un complejo estable, inerte, que no reacciona, 1 a 1, o sea, una molécula de aflibercept se une a un dímero, uniendo ambos lados del dímero, previniendo así la interacción con otras moléculas. El VEGF-A, que es un tipo de VEGF, y el factor derivado de la placenta de crecimiento, trabajan a través de los receptores de VEGF, jugando un rol importante en la permeabilidad vascular retiniana, en la inflamación y en la neovascularización. Se ve claramente cómo el VEGF-A se puede unir tanto al receptor tipo 2 como al receptor tipo 1 y a partir de aquí generar la reacción. El factor derivado de placentario, o sea, factor de crecimiento derivado de la placenta, es también un angiogénico que también es de esta familia, de la familia VEGF, y se une fuertemente al VEGF, al receptor de VEGF tipo 1, a este que está acá, con mayor afinidad todavía mayor que el VEGF-A. Y cuando los dímeros se forman con un VEGF-A unido a un factor de crecimiento derivado de placenta, se pueden unir a estos receptores mixtos, generando también una reacción importante angiogénica, por lo tanto, esto también es importante bloquearlo. Por lo que podemos decir que la activación excesiva de los receptores tipo 1 y tipo 2 pueden generar fuga vascular, inflamación y neovascularización patológica, produciendo finalmente edema macular. Un poco, a grosso modo, pensar que las enfermedades vasculares retinianas generan fuga vascular, edema, neovascularización, inflamación, un poco hay que pensar a partir de dónde generan todo este problema. Se da tanto en el edema macular diabético como en las oclusiones vasculares retinianas, obviamente también la degeneración macular relacionada a la edad, que es la más importante de las que estamos hablando. Cuando hay un flujo retiniano alterado, esto genera hipoxia. La hipoxia hace que se liberen partículas como el factor de crecimiento derivado de la placenta y el VEGF, que a su vez generan inflamación por la activación de la microglía y los monocitos. Esto lo hacen a partir del estímulo de la activación de la microglía y monocitos, se hace a partir de los receptores VEGF que se activan por los factores que nombramos previamente. Esto genera una inflamación crónica y daño del epitelio pigmentario. En cuanto a la activación de la permeabilidad vascular, también se activa por medio del factor de crecimiento placentario y por el VEGF.
Esto genera apoptosis de las células endoteliales, alteración de los pericitos, obviamente apertura de las uniones estrechas, lo cual genera una alteración de la barrera hematorretiniana, que finalmente lo que nosotros vemos como hemorragias, microaneurismas, y termina como consecuencia generando un edema y fuga vascular. Por otro lado, obviamente todos estos factores generan neovascularización. La neovascularización es formación de nuevos vasos, y esto hace un impedimento en la perfusión vascular, por lo tanto, esta mala calidad de vasos nuevos y estos vasos alterados generan también fuga vascular y edema. En cuanto al reclutamiento inmunológico e inflamatorio que se produce, es importante destacar que aún teniendo el bloqueo completo del factor de crecimiento derivado de endotelio vascular, el factor placentario derivado de placenta también va a unirse al VEGF, a los receptores de VEGF, incluido el que se encuentra en los glóbulos blancos, como decíamos en los monocitos y en la microglía. Por lo tanto, una estrategia convincente para bloquearlo sería bloquear tanto al VEGF como al factor de crecimiento derivado de la placenta. En cuanto a la aflibercept, es la única droga anti-VEGF que actúa sobre múltiples mediadores en la enfermedad retiniana. Tenemos que actúa tanto sobre el VEGF-A, VEGF-B, el factor de crecimiento derivado de placenta, y por lo tanto, digamos, bloquea y evita que se unan a los receptores de VEGF tipo 1 y tipo 2. En cambio, el resto de las moléculas anti-VEGF vemos que solamente bloquean el VEGF tipo A. Aún teniendo el bloqueo completo de esta molécula, del VEGF-A, vamos a tener la posibilidad de que el VEGF-B y el factor de crecimiento derivado de la placenta se unan a los receptores y generen la cadena patológica de eventos patológicos de vascularización. Por lo tanto, es interesante que se bloquee todas las moléculas que están interviniendo en este proceso. El aflibercept obviamente bloquea todos los ligandos del VEGF tipo 1, esto se ve por cómo está armado, y tiene que ver con, incorpora uniendo más fuerte aún que los receptores nativos, porque es una molécula creada para esto, creada con las partes variables de un anticuerpo relacionado con estos receptores, el receptor tipo 1 y el receptor tipo 2. Por lo tanto, esto le da muchísima potencia y cierra realmente la molécula, tanto el VEGF-A del factor de crecimiento derivado de endotelio, de placenta, como el VEGF-B, permitiendo, por lo tanto, impidiendo que estimulen a los receptores. Hay datos, hoy por hoy, muchos estudios independientes que están mostrando la duración de la molécula. Sabemos que tiene una vida media larga, que es de 9 a 11 días, pero se sabe que cuando uno va a medir en humor acuoso la cantidad de VEGF-A en pacientes tratados por degeneración macular relacionada con la edad, de forma neovascular, se encuentra que la supresión en el humor acuoso de estos pacientes, se ve que la partícula de aflibercept bloquea en promedio, genera una supresión de más o menos alrededor de 71 días. Esto es muy bueno porque estamos hablando de más de 2 meses de supresión. Para cerrar y tener algo más de lo que estamos hablando y yendo más a la parte de seguridad, hay que saber que a lo largo de los años es una partícula, la aflibercept, que la venimos usando hace 9 años en todo el mundo, que ya se aplicaron alrededor de más de 5 millones de pacientes, con muchos años de exposición y de reiteradas ocasiones en las cuales los inyectamos. Ya se usaron más de 37 millones de viales, y la verdad es que está muy bien establecido, por suerte, la seguridad tanto ocular como sistémica, por múltiples ensayos clínicos, y se ve con la farmacovigilancia que se ve en el mundo real, se demuestra que está bien tolerado en la práctica clínica. Cuando uno habla del rango, cuántos casos en realidad uno tiene en cuanto a la inflamación intraocular, se ve que solamente se ve 1.2 casos cada 10.000 viales vendidos. En cuanto a endoftalmitis, la endoftalmitis aséptica, se ve que la tasa en la práctica clínica es muy baja, es de 0,7 casos cada 10.000 viales vendidos. Y la tasa que tenemos reportada luego de la comercialización, porque previo a la comercialización no se encontraron casos de vasculitis ocular, o sea, retiniana, luego de colocar aflibercept, se habla de solo 10 casos en estos 37 millones de viales vendidos. Y es muy interesante cómo al día de hoy no hay alertas de seguridad conocidas con respecto al desarrollo de vasculitis retiniana y o oclusión vascular retiniana que resultara en pérdida visual importante luego de inyectar el aflibercept intravítrea. Para lo cual es muy importante entonces destacar que estamos hablando de una molécula segura, con altísima afinidad, alta vida media, en la cual ya conocemos hace años
y que la verdad que ha dado muy buenos resultados en todos los ensayos y estudios que como ahora vamos a ver más adelante que van a presentar. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muy buena tu charla, Lucas. Las preguntas vamos a dejar al final, así podemos aprovechar el tiempo y discutir bien. Así que Camila, te cedo a tu charla. Entonces, yo les voy a presentar algunos casos sobre manejo de fluido con imágenes en los pacientes con degeneración macular relacionada con la edad. Muchas gracias a la SARIP por esta invitación, es un placer para mí siempre participar de estas charlas. Y bueno, vamos a comenzar con un primer caso de un paciente de sexo femenino de 83 años de edad, que en el año 2017 concurre a la sección de retina por disminución de la agudeza visual en ojo derecho y metamorfopsia, es paciente del doctor Giambruni, y se le diagnostica, bueno, en el ojo contralateral tenía antecedentes de maculopatía exudativa, con muy mala agudeza visual de cuentadedos, había sido tratada previamente, pero con malos resultados, y en el ojo derecho, al momento de la consulta, tenía una agudeza visual de 3 décimas con esta OCT, esta tomografía de coherencia óptica que presenta defectos cistoideos y focos hiperreflectivos, sobre todo en el sector temporal de la fóvea. Un poquito más adelante se le realiza también un angio-CT, y en algunos cortes, en la parte superior tenemos las imágenes en faz, donde se observa a nivel del plexo capilar profundo, que acá vemos en la segmentación, se observan estos vasos o estos loops digamos, que forman anastomosis a nivel del plexo profundo, y si nos vamos un poquito más hacia arriba con las líneas de segmentación, vemos que se extiende un poquito la imagen puntiforme, hiperintensa, digamos, a los plexos más superficiales, como se observa también en la segmentación en estas imágenes, en la imagen de la derecha, podemos ver que el corte pasa por un desprendimiento del epitelio pigmentario y se observa como una imagen puntiforme, que se correlaciona con una proliferación digamos, angiomatosa retinal, que es el RAP, que son las membranas neovasculares de tipo 3. La paciente recibe una dosis de carga en el año 2017, en los meses de agosto, septiembre y octubre, y luego sigue sin actividad y se le realiza PRN, se va haciendo un seguimiento con OCT estrecho, y se inyectaba cada vez que tenía actividad. Hacia el año 2019 se le ofrece a la paciente, una vez que se reabsorbe el líquido, se le ofrece a la paciente realizar Tritan Xtend, y actualmente está con un régimen de Tritan Xtend cada 12 semanas, con buena evolución, y la agudeza visual está estable. Podemos ver cómo se ve la imagen característica de los CT, de los focos hiperreflectivos, y digamos, en un estadio 3 de estas proliferaciones angiomatosas, ya que presentan ese material subretinal, e incluso acompañado de un pequeño desprendimiento del epitelio pigmentario, o sea, se extiende, como vemos por ejemplo en esta imagen de noviembre del 2018, y luego de cada tratamiento, de cada aplicación, tiene digamos, una mejoría, aunque preserva focos puntiformes, hiperreflectivos, y digamos, actualmente la paciente se encuentra en seguimiento y sin signos de exudación. Este es un tipo de membrana neovascular. Pasamos al caso número 2. Se trata de un paciente de sexo masculino, que es paciente del doctor Bastien, que es derivado a la sección de retina para tratamiento antiangiogénicos, en el año 2017. En ojo izquierdo, ojo derecho tenía buena agudeza visual, 10 décimas, y en ojo izquierdo presentaba esta imagen hiperreflectiva con algún edema difuso, pero además presentaba esta tracción vitreofoveal,
Y en la retinofluoresceinografía se observaba esta imagen, que era más un efecto ventana, ya que no tenía aumento en el tiempo tardío. Entonces la duda era si había algún complejo neovascular incipiente o qué estaba pasando digamos, en ese momento. Entonces, ahí vemos otro corte donde pasa por el sector donde tenemos esa imagen hiperfluorescente en la retinofluoresceinografía y, digamos, no se observa ninguna característica de exudación. La autofluorescencia presenta estos focos hiperautofluorescentes, estas imágenes hiperautofluorescentes, y esta es la retinofluoresceinografía que se le realizó en agosto de 2017, y también se le hace un angio-CT, donde no se observan imágenes, digamos, en este corte estructural en la zona avascular, no se observa complejo neovascular relacionado con membrana neovascular, por lo que se llega a la conclusión de que es un cambio degenerativo viteliforme relacionado a la edad, y se decide hacer seguimiento de la paciente. Se puede ver que ella para el año 2018, la paciente va haciendo como una especie de, el paciente, perdón, va haciendo como una especie de autopeeling, y vamos viendo la evolución, y para el año 2018 baja la agudeza visual con una importante progresión, digamos, de la lesión, que entra, digamos, en una fase vitelodisruptiva, con atrofia de la capa de fotorreceptores, pero en los controles sucesivos con angio-CT no había presentado signos de exudación, por lo tanto este paciente no recibió tratamiento antiangiogénicos, porque no había exudación. Son casos por ahí emblemáticos que es importante ver cómo nos ayuda el manejo de las imágenes multimodales, nos ayudan a diferenciar, porque muchas veces estas lesiones hiperreflectivas con aspecto de domo que están por debajo del neuroepitelio, pueden confundir, e incluso cuando entran en esa fase vitelodisruptiva pueden dar un aspecto como si tuviera líquido subretinal, y en realidad no hay actividad, que lo pudimos descartar con el angio-CT en este caso. Y el paciente se encuentra bajo seguimiento. Bueno, aquí tenemos otro caso, el caso número 3, se trata de un paciente de sexo masculino, que tenemos una relación muy estrecha, ya que es un paciente que lo vengo siguiendo desde el año 2014, que se diagnosticó esta maculopatía exudativa, donde tenemos una membrana neovascular de tipo 1. Esa membrana neovascular de tipo 1 lo definimos porque es aquella que se encuentra por debajo del epitelio pigmentario. Cuando seguimos la capa del epitelio pigmentario, vemos que la membrana neovascular se encuentra por debajo y se acompaña habitualmente de líquido subretinal. Entonces, la agudeza visual en ese momento era de 3 décimas, y en el ojo contralateral tenía visión cuenta de 2 porque es su ojo único. Entonces, en ese momento se inicia una dosis de carga, y luego se realizó tratamiento prorrenata, vale decir que la idea era, una vez que se absorbía el líquido, se lo seguía mensualmente con tomografías, y cada vez que aparecía líquido se trataba. Esta quería mostrarles la imagen de angio-CT que se realiza al paciente. Esta es una retinografía donde se ve el gran tronco vascular, y observen cómo se transparenta y se observa y se correlaciona claramente con la imagen en faz del angio-CT, donde se ve el tronco nutricio central y la red de capilaris con loops y anastomosis en los bordes, y en algún sector podría llegar a verse o distinguirse un sutil halo hipointenso. En la imagen de OCT estructural que obtenemos cuando hacemos el angio-CT en la segmentación de la zona vascular, vemos este complejo neovascular, y todo lo que se ve en amarillo, ¿sí?, significa movimiento de eritrocitos y significa actividad. Esto es digamos, ahí les quiero mostrar también cómo en la imagen del OCT que tenemos abajo y a la izquierda, se observa que la membrana sigue siendo de tipo 1 y se encuentra por debajo del epitelio pigmentario, y la importancia también en este caso es interesante en el angio-CT, cómo es superior, e incluso muchas veces no necesitamos realizar una RFG para visualizar este tipo de membranas neovasculares ocultas.
Este paciente que comienza entonces en 2014 con una agudeza visual de 3 décimas, en 2015 recibió hasta la fecha, hasta el 2021, ha recibido 31 aplicaciones. En ese momento, hasta el 2018, hicimos PRN. Tuvimos también un episodio de endoftalmitis que lo pudimos tratar precozmente. Se le realizaron la inyección de antibióticos intravítreos, y como no respondió, al día siguiente se le hizo una vitrectomía temprana, y por lo que se pudo preservar la agudeza visual de 7 décimas. Entonces, ahí, todo muy charlado con el paciente, se decide empezar Tritan Extend para ver si lográbamos reabsorber ese líquido subretinal que tenía, que constantemente, y costó muchísimo lograr que se reabsorba. Para septiembre de 2019 se reabsorbe completamente el líquido subretinal, y observen un detalle: el paciente hasta este momento sigue teniendo 7 décimas, entre 6 y 7 décimas, y se observa la zona elipsoidal como está totalmente íntegra, que eso es un factor de pronóstico visual, y se observa también la zona, arriba, perdón, la zona de la limitante externa, y abajo la zona de la zona elipsoidal, que si bien tiene algunas interrupciones, tiene gran valor la membrana limitante externa, que se encuentra indemne, y por eso la buena agudeza visual del paciente al momento. Se sigue tratando, como no hay líquido, se empieza a hacer el protocolo de Tritan Extend, se va extendiendo se van extendiendo cada 2 semanas, en septiembre de 2019 se lo vuelve a inyectar a las 6 semanas, y así sucesivamente se va incrementando el intervalo de las inyecciones hasta las 12 semanas, y en el año 2020 seguimos sin signos de exudación. ¿Qué pasó? Durante la pandemia él se tenía que hacer una aplicación en el mes de abril, que estaba ya prácticamente haciendo las aplicaciones trimestrales, y por el tema de la pandemia decide no concurrir al hospital, y no se controló más hasta octubre de 2020, que por suerte seguía teniendo, en este caso 6 décimas, porque había desarrollado una leve catarata, y no había líquido. Bueno, entonces como no había líquido y había estado ya varios meses sin tratamiento, decidimos seguir observando, y para marzo de 2021 se realiza la última aplicación, ya que nuevamente tuvo una recurrencia con este líquido subretinal, y se decide nuevamente hacer la dosis de carga de 3 aplicaciones, y de nuevo entrar en el protocolo de Tritan Extend. Pero bueno, es un caso que la importancia o el mensaje de este paciente, en este paciente, es que a mayor número de aplicaciones tenemos más chance de hacer endoftalmitis. Por eso es importante tomar los mínimos recaudos que tenemos que tomar para prevenir la infección. Por otro lado, todo el paciente, a pesar de que no tuvo líquido por un tiempo muy prolongado, tenemos que seguir controlándolo de cerca con las tomografías y con las pautas de alarmas y los automonitoreos y el fondo de ojos, porque puede volver a exudar. Es un paciente que se va a controlar de por vida. Bueno, el siguiente caso es un paciente de sexo masculino de 70 años, que tiene antecedentes de maculopatía exudativa, que fue tratado con 3 aplicaciones de antiangiogénicos en otro centro en el año 2012. Vino conmigo en el 2012 para control, y comenzamos a controlar hasta que en un momento, él siempre tuvo una agudeza visual de 2 décimas, buscando en el ojo izquierdo una muy buena agudeza visual, hasta que aparece esta imagen redondeada, que se correlaciona, ahora vamos a ver, con un desprendimiento hemorrágico del epitelio pigmentario, y hay un componente exudativo. Esto es toda una zona de atrofia arriba, y acá también tenemos exudados duros. Entonces el paciente, luego de 6 años sin actividad, alrededor de 6 años sin actividad, comienza con exudación. También, arriba tenemos las imágenes del año 2015, fíjense cómo este sutil desprendimiento irregular del epitelio pigmentario se convierte en esta imagen con aspecto en dedo de guante, tiene el signo de la doble línea, que es por
la membrana de Brooks y el desprendimiento del epitelio pigmentario. Acá tenemos otro desprendimiento del epitelio pigmentario, que se correlaciona con estos desprendimientos hemorrágicos, y acá ya comienza a observarse signos de exudación, hay un pequeño defecto cistoideo. El paciente comienza con tratamiento, pero en este caso el paciente es un paciente que no concurría regularmente, y venía cada tanto a control, cada tanto se hace una aplicación, y así, y bueno, hasta 2018, que comenzamos a hacer con un poquito más de frecuencia, se puso las pilas, y comenzamos a hacer más frecuentes las aplicaciones, porque tenía mayor componente exudativo. Tratamos de hacer, logramos reabsorber el líquido y tratamos de hacer un Tritan Extend, pero el paciente viaja a Estados Unidos todos los años, entonces siempre va suspendiendo el tratamiento, y desde la pandemia hasta el día de la fecha, no, desde el 2020, de marzo del 2020 hasta el día de la fecha, no volvió a control. La última tomografía que tenemos es del 2019, del mes de septiembre, donde no había actividad, y estaba evolucionando hacia la atrofia, pero aún así el paciente tenía 2 décimas buscando, o sea, con un poco de dificultad. Esta es la imagen del angio-CT del año 2017, donde se observa esta imagen donde está el pólipo, que coincide con esta imagen hiperintensa, con un halo hiperintenso y un sector hipointenso, y toda la red neovascular, que también se observa la misma lesión. Acá vemos la zona de los pólipos, donde se observa la membrana neovascular y el complejo neovascular en este sector. En abril de 2019 seguimos observando las mismas lesiones, y para junio de 2019, es la última angio-CT que le realizamos al paciente, podemos ver las características de las lesiones, y por ahí más adelante hablamos un poquito de lo que es angio-CT, la utilidad en la vasculopatía polipoidea. Entonces, este paciente recibió un tratamiento, digamos, bastante irregular, no fue continuo el tratamiento, porque venía, digamos, irregularmente a los controles. A pesar de todo, seguía teniendo una buena agudeza visual, no fue tan agresiva la patología, pero digamos con una baja agudeza visual, y en enero del 2020 fue la última aplicación, que acá observamos que todavía tenía signos de exudación. Este es el caso de un paciente con una vasculopatía polipoidea, y bueno, la importancia en este caso hubiese sido importante poder hacer un tratamiento mucho más intensivo para tratar de prevenir la evolución hacia la atrofia y a la pérdida visual. Bueno, y el último caso es una paciente de sexo femenino de 77 años de edad, que durante la pandemia, en junio del 2020, ella nota que baja su agudeza visual en ojo derecho, tenía antecedentes de maculopatía seca, entonces ella se iba haciendo automonitoreo, y en el ojo izquierdo, bueno, como les mencionaba, tenía buena agudeza visual con una maculopatía seca intermedia. En ese momento la agudeza visual en junio del 2020 era de 5 décimas, y observamos esta imagen, que es, digamos, ahí vemos la capa del epitelio pigmentario, y por encima de la misma vemos que hay digamos, una imagen hiperreflectiva, que es compatible con una membrana neovascular de tipo 2. Creo que yo en el caso anterior les dije mal, era una membrana neovascular tipo 1, les pido disculpas. En este caso es una membrana neovascular tipo 2, donde se observa que el material y la membrana, el complejo neovascular, está por encima del epitelio pigmentario, y se observa también en otros cortes signos de exudación. Entonces se inicia el protocolo de Tritan Extend con la dosis de carga de 3 aplicaciones. Se realiza un control en octubre, para el mes de octubre ya la OCT tenía totalmente resuelta la actividad, se empieza a extender el intervalo de las dosis, y vamos observando cómo ese material hiperreflectivo que inicialmente estaba por encima del epitelio pigmentario sufre una regresión y se convierte, digamos, en un complejo neovascular en una imagen hiperreflectiva por debajo del epitelio pigmentario,
Vemos que tiene indemnidad de la membrana limitante externa, también con muy buena agudeza visual. Se siguió inyectando en enero del 2021, se fue extendiendo, y observen cómo en el mes de marzo, sigue preservando la agudeza visual, tiene muy buena agudeza visual, y está, digamos, con incremento de los intervalos de las aplicaciones, con una agudeza visual de 9 décimas. En este caso la paciente fue intervenida en forma urgente, entonces eso ayudó a que pudiera mantener la agudeza visual, y el hecho de poder realizar los controles periódicos y poder realizar las aplicaciones en tiempo y forma permitió que la paciente pudiera preservar la agudeza visual. Bueno, este es el último caso. No sé si, voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, muy buena charla. Yo soy un poco parcial porque me gusta mucho el angio-CT. Bueno, una pregunta para Camila. Camila, decime, ¿vos manejás como diagnóstico nada más el angio-CT o también lo usás como una herramienta para el tratamiento? En el caso de nuestro CT, sí, solamente para diagnóstico, porque digamos, nuestro CT no cuantifica, y por ahí ya alguna que otra vez también lo hemos comentado, que quizás según el modelo de equipo muchas veces algunos detectan mucho más las membranas neovasculares que otros, y no tenemos tampoco herramientas para medir el tamaño de la lesión, la densidad de flujo, entonces sí lo utilizamos muchísimo para diagnóstico. Bien, y por ahí no te serviría guiarte por la normalización como esa que mostraste, viste cómo se van poniendo, más que nada para manejar un rate and extend. Claro, no, yo la verdad que no lo uso mucho, porque a veces también es un poco engorroso, no siempre sale la imagen, no siempre sale de buena calidad, entonces sí, por ahí, como te decía, me encanta mucho para el diagnóstico de los RAP, o sea, de las proliferaciones angiomatosas retinianas, o para cuando hay duda en los cuadros donde hay degeneraciones viteliformes y no sabes si hay exudación o no. Y bueno, y para el diagnóstico de esas membranas neovasculares tipo quiescentes, digamos, en esos casos usamos un montón. Bueno, gracias. Ahí estamos, Andrés. Perfecto. Ah, te fuiste. Ah, se veía bien ahí. Andrés. Ahí se Sí, veía bien. perfecto. Se veía bien. Pero puedes creerlo. Ahí está. Sí, ahí está. Sí, se ve bien. Está perfecto. Bien, bueno. Bueno, largamos entonces. El tema de la presentación es justamente ese, hasta cuándo, intentar responder esa pregunta, hasta cuándo tratar esta patología, que es una enfermedad crónica progresiva, y por lo cual nos enfrentamos a una patología que no tiene una terapia de curación por su entidad, a pesar de incluso hacer lo que más intentamos hacer es anticiparnos a que la progresión de la enfermedad no sea, no genere el daño crónico que estamos viendo en pantalla de un caso que fue tratado con un régimen de PRN al principio, incluso así tiene estos episodios de disrupción muy brusca y un deterioro visual que, a pesar de hacer los mayores esfuerzos con el tratamiento, la patología en sí tiende a generar este tipo de complicaciones visuales a lo largo del tiempo. Entonces recordamos que es una enfermedad progresiva, crónica, cura, y eso lo hace tan difícil de manejar. Y fundamentalmente también en este tipo de enfermedades, el estado funcional de la mácula, aún como veíamos recién con tratamiento, tiene un tiempo de vida media útil que es como una ventana, que es como, o sea, lo que tenemos que intentar hacer es que esa ventana se vaya cerrando lo más despacio posible a lo largo del tiempo, y eso muchas veces puede significar mantener una terapia de manera indefinida.
¿Y por qué tenemos que mantener esa terapia en forma regular y mantenida? Simplemente porque las drogas que tenemos en la actualidad tienen una vida media corta de acción. Es decir, no tenemos una droga de depósito que pueda estar liberando anti-VEGF durante todo un año. Entonces, mientras tanto, tenemos que realizar un tratamiento crónico para intentar enlentecer la progresión de la enfermedad. Y por este motivo, el momento definitivo donde nosotros observamos que la actividad neovascular se detuvo, eso significa que esa ventana que intentábamos mantener lo más abierto posible se ha cerrado y se ha generado la cicatriz y la fibrosis. Por lo tanto, tenemos que encontrar la manera de llegar a ese momento con una terapia adecuada para intentar disminuir el tamaño de esa cicatriz y disminuir el daño perilesional para generar una mejor visión final. Para esto tenemos distintos regímenes de tratamiento, por todos conocidos. El tratamiento reactivo, es decir, que no se anticipa a la exudación, sino que lo hace una vez que se encuentra la membrana activa. Estos tratamientos se llaman según necesidad o PRN, ProRenata, y consiste en una dosis de carga inicial de 3 inyecciones con un monitoreo mensual de OCT y agudeza visual, y solamente se va a realizar la inyección, la aplicación, cuando encontramos una disminución o caída de visión o bien un engrosamiento o un aumento en la exudación del OCT. Y las otras terapias que últimamente se han impuesto son las terapias proactivas. Hay dos tipos de terapias proactivas. Una dosis fija, que se comienza con una terapia mensual, independientemente de la actividad de la membrana o no, y otra terapia que utiliza una dosis de carga y se continúa con dosis también fijas, pero con un intervalo un poco mayor de 8 semanas, es el que actualmente se encuentra como terapia en el prospecto del medicamento de Aflibercept. Y por último, la otra forma de tratamiento en forma proactiva también es el tratar y extender, que consiste, desde el concepto inicialmente, es porque se realizan una dosis de carga y ha ido cambiando a lo largo del tiempo también. Y es una forma de adaptar esta estrategia en cada uno de los pacientes o los médicos tratantes. Se ha supuesto una dosis de carga de 3, a veces de 5, también se propuso, y comenzar con intervalos que se van a ir extendiendo a lo largo del tiempo. Se comenzaba con, a las 4 semanas se podía hacer una cuarta dosis, en otras estrategias a las 6. Actualmente la que yo realizo es la que se encuentra en pantalla, que es la que también sugiere la medicación de Aflibercept, con intervalos de 8 semanas, y a medida que vamos viendo en cada una de los días en que se inyecta que el OCT se encuentra seco, se vuelve a extender a 2 semanas y así llegar hasta el intervalo máximo, que son las 12 semanas, siempre y cuando no haya líquido, siempre y cuando la maculopatía se mantenga inactiva. Por supuesto, si se encuentra líquido, esto regresa, como ya todos saben, se vuelve 2 semanas atrás o se va adaptando según la conveniencia que considera el médico tratante con su paciente. Les puse un ciclo que es el ideal, por supuesto, pero para que podamos ver que después de una segunda dosis con un intervalo de 3 meses, ya han pasado 50 semanas desde el inicio y apenas se han colocado 7 aplicaciones con este ideal de tratamiento. A partir de ahí, uno piensa si continuar la terapia a 12 semanas más, si aumentar este intervalo a 16 semanas, o bien se ha sugerido también detener
el tratamiento. Entonces nos preguntamos, ¿hasta cuándo debo mantener los intervalos? Cada 12 semanas. Y bien, si queremos ir más allá, si es posible seguir aumentando ese intervalo a 16 o incluso más allá. Para esto podemos demostrar algunos datos que hay antiangiogénicos, como aflibercept, que han demostrado resultados visuales consistentes cuando fueron administrados a intervalos de 12 semanas, incluso hasta 16 semanas. Lo que estamos viendo en pantalla es una gráfica de los estudios del VIEW 1 y VIEW 2, que son los que se realizaron para determinar la no inferioridad de aflibercept con ranibizumab, y se observó que aflibercept en estos casos alcanzaba ganancias visuales después de la dosis de carga que se lograron mantener hasta el segundo año, logrando intervalos de 3 meses en poco menos de la mitad de los pacientes. Y hay otro estudio que es el estudio de extension, de la extensión de esos datos de 2 años que veíamos en la gráfica anterior, a los cuales se les ha sumado 2 años más de tratamiento, observando en los pacientes que este tratamiento a largo plazo mantuvo las rápidas ganancias visuales que se observaron en el primer año, que en realidad es el tercer año de tratamiento, porque viene de una extensión de los pacientes que habían ya sido tratados anteriormente durante 2 años, pero se logró observar que las ganancias de agudeza visual desde el inicio se lograron mantener por 4 años con este régimen proactivo de tratar y extender. Por supuesto, este enfoque de tratar y extender ya fue demostrado ser efectivo en la degeneración macular oxidativa en el estudio ALTER, que como sabemos fue la base para que esta droga pudiera ser, para que esta pauta de tratamiento en realidad pudiera ser aprobada para el uso de Eylea en Europa y en muchos otros países. Y en el estudio ALTER a los 2 años se observó que el 60% había programado su próxima inyección a un intervalo de una administración de 12 semanas, y más del 40% de los pacientes a un intervalo de 16 semanas, manteniendo buenos resultados visuales. Recientemente se describió este estudio que se llama ARIES, que fue diseñado para evaluar la eficacia del inicio temprano del régimen de tratar de extender versus un inicio tardío de esta estrategia con aflibercept. ¿Qué significa eso? Se tomaron pacientes a los cuales se le administró una dosis de carga de 3 aplicaciones, una primera dosis inicial a las 8 semanas después de la última aplicación, es decir, a la semana 16, y a partir de ahí fueron aleatorizados en 2 grupos. A un grupo se le comenzó a realizar la extensión del tratar y extender, de 8 semanas pasó a 10 semanas, y en aquellos pacientes, ese fue llamado estrategia de tratar y extender precoz, porque se comienza precozmente con la estrategia de tratar y extender, y algunos pacientes de esos que comenzaron a aumentar el intervalo de 2 semanas, si después de la dosis de carga y de la primera dosis inicial, de 8 semanas después, no tenían quistes, o la visión se había ganado más de 3 líneas, se podía extender no a la semana 10, sino a la semana 12. Es decir, se podían extender un intervalo trimestral. Y en la otra rama, en el otro grupo, continuaron durante el primer año de tratamiento con dosis fijas cada 8 semanas. Este interesante estudio demostró que que el grupo de la estrategia de tratar y extender, que se empezó a usar rápidamente, es decir, después de la dosis de carga y después de la primera semana, después de la cuarta dosis a las 8 semanas después, no fue inferior al grupo que se le inyectaba cada 2 meses.
Lo bueno de esto también es que se observaron que el grupo de inicio temprano, en relación al tardío, no varió mucho en el número de inyecciones, con 12 inyecciones en 2 años, en promedio, en el grupo temprano, y 13 en el grupo de tratar y extender tardío. Los pacientes que pudieron extenderse a 12 semanas o más, en el grupo del tratar y extender de inicio temprano, lograron un 47% de estos pacientes mantenerse cada 3 meses. Y en el grupo de inicio tardío, después del primer año, lograron continuar esa terapia cada 3 meses en el 50% de los casos. Los pacientes a 16 semanas, es decir, cada 4 meses de intervalo, fueron una cifra importante en el grupo inicial de tratar y extender, de un 30% y de un 26% en el otro grupo. Como datos generales de este estudio, repasar que el criterio de valoración principal en el segundo año fue el del inicio temprano, no fue inferior a los resultados de la estrategia de inicio tardío. Se aplicaron un promedio en general un promedio de ambos grupos en la semana 52, que corresponde al primer año, de 7 aplicaciones, y del primero al segundo año, 4.9 aplicaciones, 5 aplicaciones. Y el cambio promedio en la agudeza visual, en el primer año fueron casi 8 letras y en el segundo año 4 letras. Bueno, el intervalo de tratamiento en el segundo año, mayor a 2, como decíamos recientemente, mayor a 12 semanas, fue casi en la mitad de los pacientes entre los dos grupos. Y cada 4 meses, dentro de ese grupo de 47%, el 30% había alcanzado las 16 semanas. Entonces, otra pregunta que nos hacemos habitualmente es, ¿qué pasa cuando una vez que alcanzamos esas 3 dosis de cada 12 semanas sin actividad en la vida real? Si puedo dejar de inyectar, es una de las preguntas que nos hacemos. No hay mucha literatura todavía en relación a esto. Hace unos años se sugirió poder retirar la medicación, controlándolo a partir de un PRN después, a esos pacientes que llegan a una terapia trimestral sin nuevas actividades neovasculares. Este es un trabajo de 385 ojos que fueron tratados con terapia tratar y extender y evaluaron las tasas de recurrencia y los resultados visuales en aquellos que habían logrado los criterios de inclusión para poder retirar la medicación después de 3 dosis trimestrales usando este protocolo de tratar y extender and stop. El 37% de estos ojos pudieron ser retirados, mantuvieron un intervalo sin medicación después de esa tercera dosis trimestral. Y de estos a los que se les retiró esa medicación, el 30% mostraron una nueva recurrencia con un promedio de 14 meses desde el retiro de la medicación. Lo que encontraron favorable, a pesar de eso, de esa recurrencia, es que las pérdidas visuales provocadas por la recurrencia se volvieron a restablecer a su valor luego con cuando se reinició el tratamiento. Es decir, sugiere el estudio que los pacientes manejados con un protocolo de tratar y extender podrían suspender la terapia o la medicación luego de mantener estas dosis o estos intervalos prolongados a lo largo del tiempo, e incluso si esto recurre se puede volver a tratar y tener buenos resultados. Ahora bien, ¿qué pasa? No hay estudios tampoco a largo plazo. Generalmente los estudios que describen la historia natural de la enfermedad y aquellos con maculopatía que son tratados
no alcanzan muchos años de seguimiento. Todavía eso hay que esperar un poco más para tenerlos, pero en general esos estudios que generalmente son retrospectivos, las ganancias visuales alcanzadas en un comienzo no logran mantenerse estables a lo largo del tiempo. Hay muchas dificultades en esa frase que después pueden analizar o podemos analizar, y en general llegan estos pacientes en algún momento al desarrollo de atrofia y fibrosis como el resultado de la progresión natural de esta enfermedad. Hay algunos estudios, como le decíamos, considero que este es el más relevante, que son 10 años de tratamiento, de 712 ojos, ahí con degeneración macular, que fueron tratados con antiangiogénicos, de los cuales el 23% pudieron continuar una terapia y seguimiento durante 10 años. De estos pacientes, 117 habían sido tratados con Treat and Extend y 37 con PRN. En general, como decíamos, el pronóstico visual es incierto y tienden a perder menos visión aquellos que fueron tratados con la terapia de tratar y extender de una manera muy significativa en relación a aquellos pacientes que fueron tratados con PRN. Aproximadamente la proporción, en el 27% de los pacientes tratados con PRN perdieron más de 10 letras y casi el 50% de los otros pacientes tratados con PRN, casi el 50% perdió más de 10 letras y un 30% con tratar y extender. Voy a traerle este caso porque para nosotros la terapia, si bien podemos tener el concepto de la estrategia de tratamiento, muchas veces, o la mayoría de las veces, esas estrategias se van adaptando y todas las preguntas que fueron avanzando en la presentación se van encontrando distintas respuestas en cada uno de nuestros pacientes. Este es un varón de 80 años que ya tenía ese antecedente de esa placa de fibrosis cicatrizal extensa, luego de un episodio, luego de una maculopatía exudativa crónica muy severa, no tratada, de años anteriores, y en el ojo izquierdo ya presentaba estos signos de OCT que nos obligan a mantener un seguimiento sumamente estrecho en estos pacientes debido a la severidad y agresividad que tuvo en el otro ojo. Una vez que se presenta con signos activos de membrana neovascular, yo actualmente intento realizar la terapia de tratar y extender, como les mostraba hoy en la gráfica, con una dosis de carga, y el día de la tercera dosis hacerle tomar huesa visual en lo posible, y siempre OCT, lo cual nos va a determinar cuándo va a ser el próximo intervalo de tratamiento. En este paciente comencé con una terapia de tratar y extender con la dosis de carga. Vamos a ir pasando porque tiene un seguimiento largo de 5 años. Aquí ya a los 3 años mantenía una agudeza visual de 20/60. Y cuando uno cree que ya puede ir extendiendo o realizar ese stop y más o menos está tentado, la condición que este paciente tenía para no hacerlo era esa severidad y esa agresividad que tenía en el otro ojo y que era por consiguiente un ojo único, por lo cual es difícil esa decisión a pesar de que el paciente está cansado y ya no quiere a veces hacer nuevas aplicaciones. Este tipo de paciente increíblemente son los que son no los más responsables, pero sí los que están más prevenidos y quieren continuar el tratamiento debido a la experiencia del otro ojo. Sin embargo, a pesar de un tratamiento sumamente controlado y con un buen seguimiento estrecho, a las 14 semanas de la última medicación, ya en los intervalos de 3 meses, vuelve con una pérdida de agudeza visual
y el daño significativo como están viendo. Entonces, esta es otra pregunta que podría haber estado también en la presentación, y sería si en estos casos, cuando hay una recurrencia, nosotros nos planeamos continuar con dosis volviendo 2 semanas para atrás, o reanudar una dosis de carga nueva y volver a tratarlo como si fuese una primera vez. En este paciente en particular opté en realizar una nueva carga y comenzar de cero, a pesar de que hacía años que estaba siendo seguido y tratado. Afortunadamente la agudeza visual se mantiene bastante bien y bueno, ahora estamos con, creo que viene en 8 semanas para la próxima. Bueno, en conclusión, esta es una enfermedad progresiva y crónica. La terapia mejora la calidad de vida y enlentece la enfermedad, que es tan importante para estos pacientes, a través de una severa y rigurosa regularidad en el tratamiento y en el mantenimiento de la terapia. Es fundamental para lograr ese objetivo. El tratar y extender parece ser la estrategia más adecuada de todas, y cuanto antes se inicie y más tarde se finalice la terapia, tendremos mejores resultados. Y como respuesta al título de la presentación, creo que se debe tratar hasta que la mácula lo permita. Una breve referencia a esta fue una encuesta que realizó Sarib a fines del año pasado con todos sus socios, donde en esta pregunta participaron 148 especialistas, y de los cuales determinaron que casi 80 personas, más del 50%, están con la idea o sienten que la terapia a tratar y extender es la que aplican en su vida diaria. Bueno, muchas gracias. Perdón por todo lo que pasó, después medio que me bloqueó eso, que no podía hacerlo de la presentación, pero bueno. No hay problema. Bueno, bárbaro, Andrés. Vamos a hacer una pregunta a cada uno de los panelistas y después un pequeño resumen, pero muy cortito. Por ahí, para el último paciente, Andrés, después lo charlás en otro momento, por ahí a veces, viste, el angio-CT, capaz que en eso te daba una pauta si podías largar un tratado y extender, ¿no? Estaba por ahí, si salía, a veces es interesante. Una pregunta para los tres. Cuando tienen fluido y el fluido no se va y estamos haciendo un tratamiento por mes, ¿alguno probó que hay 2 alternativas que han salido publicadas de usar cada 15 días o mantener el de 4 semanas duplicando la dosis? Cualquiera lo puede contestar, ¿eh? Yo no. Pero sí, de mis compañeros del equipo de retina, algunos han probado y han tenido buenos resultados. Se puede aumentar la dosis, yo estoy de acuerdo, la dosis se puede aumentar un poco, uno puede cargar un poco más en la jeringa y poner un poquito más de droga. El 005. Sí, se puede poner un poco más. No te digo el doble, pero casi el doble con seguridad, y ahora se puede responder un poco mejor. Y nadie acortó el tiempo, ¿no? Yo no. Perfecto. Andrés, ¿o algún comentario de eso? No, de acuerdo con Lucas, o sea, la concentración se puede aumentar como para tratar que mejore la actividad del antiangiogénico, pero más que eso no, yo tampoco acorté el intervalo en ningún momento, pero sí hay retinólogos que sí lo han hecho y lo hacen. Pero perdón, una acotación. Hay algunos trabajos que han intentado duplicar las dosis y los resultados no son mucho mejores, casi no hay variación. O sea, sí, eso... más que la concentración, creo que es el volumen. Claro. Porque sí, la concentración de dosis, me remito a la de bevacizumab cuando estaba 2.5 y 1.25, no había ninguna diferencia. Creo que lo de Lucas decía el volumen, ¿no? Sí, hay un trabajo en curso. Que Juan, ¿verdad? Y de hecho dio más atrofia a largo plazo, si mal no recuerdo. Usaban esa superdosis. A largo plazo daba más atrofia. Esos casos que aparte no son comunes, no pasan tan seguido, cargar un poquito más en la jeringa
creo que es una alternativa que no me parece una desacertada. Pero bueno, sería bueno en algún momento poder combinar con otra droga, hay que ver qué se podrá hacer en el futuro. Hoy por hoy creo que la opción es cargar un poquito más ante la duda y ver. No es algo que ocurra, ¿eh? No ocurre mucho. Y yo Lo que tampoco... pasa es que si cada 2 cargas, semanas. lo que pasa es que si cargas más en la jeringa, nunca estás seguro de cuánto estás poniendo. Entonces es difícil de reproducir ese tipo de técnica, ¿no? Y además con el tema de los volúmenes, ojo con la presión, porque a veces uno no lo tiene muy en cuenta y las presiones, si uno trata de chequear a veces post inyecciones, las presiones no son tan bajas como uno creería que son. Ojo con los colapsos, ¿sí? Hay que intentar siempre tenerlo en cuenta porque uno cree que los volúmenes que uno pone relativamente son bajos, ¿sí? Pero modifican mucho las presiones cuando estás al límite. Una pequeña modificación de volumen al límite te eleva mucho la presión. Ojo con eso. Bueno, Se puede hacer una otra punción, pregunta. Pequeño. Estoy de Una acuerdo, pregunta. se puede hacer una punción con 30G. Se puede hacer una punción con 30G sin problema, Sí, cámara anterior y listo. Siguiendo para no perdernos. Ezequiel, te veo inquieto, ¿querés hacer una pregunta? Sí, en realidad como 4, pero bueno, una, bueno, Lucas, la Aflibercept tiene, como vos dijiste, es una acción antiinflamatoria. ¿Te parece que eso va a tener más utilidad en las uveitis que tienen edemas maculares crónicos? ¿Ha leído Yo algo creo de que eso? para las uveitis hay drogas que han demostrado que trabajan mejor en toda la vía inflamatoria. Tengo mis dudas, creo que tengo que decir la verdad, que creo que para las uveitis es mejor un corticoide. Creo que el Aparte del corticoide. creo que combinado, está bien lo que decís, tiene cierto efecto antiinflamatorio, pero solamente el que está asociado al factor de crecimiento de la placenta o el VEGF, pero en realidad no atacás la vía de la misma manera que atacás poniendo un corticoide. Tal vez para combinarlo no me parece una mala idea, mejor que otros antiangiogénicos, pero no es lo principal. Bien. Sí, en algunos casos podría servir, por ejemplo, en casos de edema maculares por herpes, donde el corticoide está muy, muy discutido, y en casos de incluso toxo, sobre todo en inmunodeprimidos, son mucho más raros los edemas maculares, pero sí se podría pensar como terapia, como estrategia. Y también se demostró que en casos de edemas maculares uveíticos no infecciosos crónicos, también tendría una implicancia favorable, pero la contra es que hay que inyectarlo con mucho más frecuencia que los corticoides. Indudablemente para el edema macular uveítico los esteroides son la droga de elección. Bien. Levante la mano si alguien quiere hacer otra pregunta. Tengo una pregunta para Cami, que es nuestra especialista en imágenes hoy. Cami, con toda la información que nos da hoy el OCT estructural y lo que de a poquito el angio-OCT se va perfeccionando y tiene menos errores, ¿qué lugar le queda a la angiografía? O sea, ¿cuándo pedís una angiografía y qué información te da que no te dé el resto de los estudios? Yo creo que más que nada cuando no detectás una membrana neovascular con el angio-OCT y tenés dudas con el OCT, y para ver si hay actividad que no lo podés detectar. Pero bueno, yo creo que muchas veces te manejás con el OCT, yo me manejo mucho con el OCT. No de rutina, no al inicio en cada paciente. ¿Cómo? No de rutina, de inicio en cada paciente. De rutina no. Nosotros no lo hacemos de rutina. ¿Andrés? No sé si alguien lo hace. ¿Angiografía en maculopatía? En degeneración macular. Degeneración macular, no, yo de rutina tampoco. En casos muy, muy específicos, que necesite descartar una causa secundaria, sobre todo periférica, o que sospeche que la membrana neovascular sea secundaria justamente a uveitis, para ver si hay casos de sífilis, bueno, hay casos de otro tipo de membranas que pueden estar asociadas. En esos casos podría usarlo. Bueno, desgraciadamente tenemos que cerrar. Ezequiel, discúlpame. Muy buena la charla de todos y bueno, creo que como resumen de esta charla, saber que el Aflibercept tiene una vida media muy larga, como lo mostró Lucas, se mantiene en el tiempo. El angio-OCT es una herramienta que verdaderamente a medida que se vaya perfeccionando cada vez va a ser más de rutina
y que el Trade and Extend para nuestra zona, para nuestro país que está limitado, es la elección. Siempre hay que tener el cuidado y el seguimiento de lo que tenemos que hacer, pero verdaderamente es una droga bastante segura para extenderla hasta los 3 meses. Así que muchas gracias para todos, muchas gracias a Bayer, muchas gracias a Sarip y a todos los participantes. Verdaderamente fue un lujo y un gusto de verlos. Saludos a todos. Muy bueno, gracias. Chao chicos, muchas gracias. Chao gente, suerte. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao. Chao. Felicitaciones a todos, todo muy lindo.